A continuación, en la siguiente presentación vamos a estar dando una pequeña descripción acerca de los huesos de la cabeza. El hueso frontal es un hueso plano impar situado en la parte anterior del cráneo. Este hueso tiene una porción tanto vertical como horizontal. Las dos porciones van a poseer dos caras, las cuales son cara exocraneana y cara endocraneana, las cuales van a conformar la bóveda craneana. En este caso, en la porción vertical, cara exocraneana, podemos encontrar a la sutura metópica, escotadura nasal, jiba frontal media, arcos supraciliares y jibas frontales. Siguiendo con accidentes anatómicos en la cara endocraneana, porción vertical, podemos encontrar el agujero ciego, la cresta frontal media, surco del seno longitudinal, fosas frontales y fosetas de Pacchioni. Enfocándonos ahora en la porción horizontal del hueso frontal, podemos decir que en la cara exocraneana vamos a encontrar los siguientes accidentes anatómicos, los cuales son el arco orbitario, la escotadura supraorbitaria, la escotadura frontal media, las fosas orbitarias y distintas fosetas. En la cara endocraneana vamos a encontrar a la jiba orbitaria, a las impresiones digitales y eminencias mamilares. Y los bordes serían dos, borde de la escama y borde horizontal. Hueso etmoides es un hueso de forma irregular situado en la parte anterior y media de la base del cráneo y encajado parcialmente en la escotadura etmoidal del hueso frontal. En este se encuentran tres porciones: su lámina vertical, que se divide en superior con la apófisis cristagalli y en inferior con lámina perpendicular. En su lámina horizontal podemos encontrar la lámina cribosa, que está perforada por múltiples orificios. Su canaladura olfativa, que se aloja parcialmente del bulbo olfativo. Aquí se pueden encontrar dos orificios importantes que son llamados hendidura etmoidal y agujero etmoidal. Luego podemos encontrar las masas laterales, que poseen 6 caras, su cara anterior, que presentan cavidades abiertas o semiceldías, su cara superior, que presentan también semiceldías y constituyen a las celdías frontoetmoidales, en su cara inferior, que forman celdías etmodomaxilares y etmodopalatinas, su cara externa y su cara interna. El hueso esfenoides es un hueso irregular impar situado en la parte anterior y media de la base del cráneo. Para su estudio se va a dividir en cuerpo y alas. Hablando del cuerpo, vamos a decir que tiene una cara superior en la cual podemos encontrar los accidentes anatómicos como el proceso etmoidal, el canal óptico, apófisis clinoides, la silla turca y el dorso de la silla turca. En su cara inferior vamos a encontrar a la cresta esfenoidal inferior, pico del esfenoides y el canal esfenobo-mediano. En la cara anterior vamos a encontrar a la cresta esfenoidal anterior y a los senos esfenoidales, y a la cara posterior vamos a encontrar que se articula con la porción basilar del occipital. En las alas, los accidentes anatómicos que vamos a encontrar son el agujero redondo mayor y menor, el agujero oval, en la cara exocraneana, la cresta vertical, hendidura esfenoidal, y en apófisis pterigoides vamos a decir que tiene dos raíces, interna y externa. Como tal, estos serían los principales accidentes anatómicos de las alas. El parietal está conformado por dos huesos planos en la parte lateral y superior del cráneo. Encontramos una cara externa que es convexa, dos líneas temporales, una superior y otra inferior. En este último encontramos el músculo temporal. Arriba de estos podemos encontrar la jiba parietal. Tenemos la cara interna también, que es cóncava. Encontramos la fosa parietal, las fosetas de Pacchioni, que alojan los corpúsculos de Pacchioni. El agujero parietal, en donde pasa la vena Santorini. Encontramos cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior, y cuatro ángulos. El anterior superior, llamado brecna, que está formado por las suturas coronales y sagitales. El anterior inferior, que es el más agudo de todos, en donde pasa la arteria meningia, se llama pterión. El posterior superior es llamado lambada, en donde pasa la sutura sagital y la lamboidea. Y la posterior inferior, llamado asterión, en donde penetra el temporal. Los huesos temporales están situados a los lados de la parte media de la base del cráneo. Tiene tres porciones y esta articula con el esfenoides, parietales, occipitales, cigomático y mandíbula. Su porción escamosa es donde se encuentra la apófisis cigomática, que articula con el arco cigomático. En su cara inferior está la cavidad glenoidea, donde se inserta el cóndilo de la mandíbula. Está la apófisis esteloides, el reborde anterior, que articula con el esfenoides. También encontramos la porción mastoidea, donde está el músculo esternocleidomastoideo, el agujero yugular, que está formado por la unión del hueso occipital, la sutura petroescamosa y la apófisis mastoides. Y por último está la porción petrosa, que es el conducto auditivo externo, sigue su camino para llegar al conducto auditivo interno. Tiene la apófisis esteroides y se inserta el músculo estilo grosso. El hueso occipital está situado en la parte posterior del cráneo. Se estudia en tres partes: apófisis basilar, que tiene 4 bordes, masas laterales, que tiene 2 bordes y 2 extremidades, y la escama, que tiene 2 bordes. Tiene una cara endocraniana, donde encontramos el foramen occipital, la cresta occipital, protuberancia occipital y las fosas cerebrales. Y también tiene una cara exocraniana,
donde está la cresta occipital, la línea curva occipital. El maxilar inferior es el único que conforma la mandíbula. Tiene un cuerpo cóncavo hacia atrás. Este tiene una cara anterior, en donde encontramos la sínfisis mentoniana, la eminencia mentoniana, el agujero mentoniano, donde salen nervios los vasos mentonianos, y la línea oblicua externa, donde se insertan los músculos triangular de los labios y cutáneo del cuello. También tiene una cara posterior, en donde encontramos las apófisis geni, la amiloidea, la foseta sublingual y foseta maxilar. Tiene un borde inferior y uno superior. Las ramas cuentan con una cara externa y una cara interna donde encontramos el orificio superior del orificio dentario, la spina spix y el canal meloideo. También cuenta con un borde superior e inferior. El hueso maxilar superior forma la mayor parte de la mandíbula superior. Tiene una cara interna donde encontramos la apófisis palatina, la apófisis nasal, que ésta se forma al unir los dos maxilares. También tiene una cara externa donde está la fosa mirtiforme, la jiba maxilar y la apófisis del piramidal, que es el hueso palatino que articula con el hueso malar. Tiene 3 caras, superior, anterior y posterior, 4 bordes, anterior, posterior, superior e inferior, y 4 ángulos, anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posteroinferior. El malar forma parte del esqueleto del pómulo, tiene una forma cuadrangular, está entre el maxilar superior, el frontal, el esfenoides y la escama temporal. Tiene una cara externa, donde encontramos el músculo cigomático, y una cara interna que forma parte de la fosa temporal y cigomática. Encontramos un borde anterosuperior, donde vemos el canal retromalar, el borde posterosuperior, donde encontramos la apeneurosis temporal, el anteroinferior, que se articula con la apófisis piramidal, y el posterior-inferior, en donde encontramos el músculo macetero. También cuenta con ángulos superior, inferior, anterior y posterior. El unguis es un hueso plano o cuadrilátero en la parte anterior del rostro. Se encuentra entre el frontal, el etmoides y el maxilar superior. Tiene una cara externa, donde encontramos la cresta lagrimal posterior, el apófisis amalus lacrimalus. Esta cara se divide en posterior y anterior, en donde encontramos el canal lacrimonasal. Tiene una cara interna que articula con las celdillas etmoideounguiales. También cuenta con borde superior que articula con la apófisis orbital interna del hueso frontal, y el borde inferior que forma parte del conducto nasal. Los huesos propios de la nariz los podemos encontrar entre el frontal por arriba y las ramas ascendentes de los maxilares superiores, por fuera y atrás. Tiene 2 caras, anterior, que tienen forma de techo, y cara posterior, que es la parte de la bóveda de las fosas nasales. 4 bordes, el borde superior articula con el hueso frontal, el borde inferior articula con el cartílago de nariz y la línea perpendicular del etmoides, el borde externo que articula con apófisis ascendente del maxilar superior, el borde interno que articula con espina nasal del frontal y la lámina perpendicular del etmoides. Estos huesos están constituidos por tejido compacto y están atravesados por un conducto vascular. Cornetes nasales o conchas nasales. Estas están adheridas a la parte externa de las fosas nasales. Son pares y tienen 2 caras. Una cara interna que es convexa y está viendo hacia el tabique de la nariz. Una cara externa que tiene un orificio o meato inferior que es continuación del meato medio. Asimismo tiene 2 bordes, un borde superior que se articula con el maxilar superior y el palatino. Tiene una apófisis llamada apófisis nasal o apófisis auricular o maxilar. Tiene un borde inferior libre que es de forma redondeada sin accidentes anatómicos. Asimismo cuenta con 2 extremidades, un extremo anterior que se articula con el hueso maxilar superior y un extremo posterior que se articula con los huesos palatinos. El hueso palatino es un hueso par ubicados en la parte posterior de la cara por detrás de los maxilares superiores. Este hueso va a tener 2 láminas, una horizontal y una vertical. En la lámina horizontal podemos decir que es de forma cuadrilátera, posee 2 caras, una cara superior, la cual forma parte del piso de las fosas nasales, y una cara inferior que forma parte de la bóveda palatina. También posee 4 bordes, que es el borde medial, lateral, anterior y posterior. En la porción vertical también podemos mencionar que tiene 2 caras, cara nasal que se articula con los cornetes inferior y medio, y la cara maxilar que se articula con el maxilar. También posee un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Hueso Vomer. El hueso Vomer es un hueso impar y plano que se encuentra junto a la lámina perpendicular del etmoides y junto con el cartílago forman el tabique nasal. Es un hueso muy delgado que tiene 2 caras. Sus caras laterales tienen súbulos vasculares en sus caras. Cuenta con 4 bordes, un borde posterior que forman las covanas, que son las fosas nasales, pero por detrás. Tiene un borde anterior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides, un borde inferior que se articula con los huesos palatinos
y un borde superior que se articula con el hueso del estenoides.